Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Avante. Para los que no me conocéis, soy Gadea de la Viuda y soy socia fundadora también de esta compañía. Para los habituales ya de la casa, encantados de teneros aquí de nuevo, y para los que no nos conocéis y que es la primera vez que estáis en nuestra casa, pues daros una cordialísima bienvenida. Nosotros somos una entidad financiera que pues nos dedicamos todos los días a tratar a que nuestros clientes tomen decisiones de inversión sensatas, lo que no es fácil en un mundo como el actual. Y estamos convencidos que tomar buenas decisiones de inversión pues tiene mucho que ver con el conocimiento y con que la gente pues sepa cómo es el mundo que nos rodea y las humanidades en general. Cuando nos vinimos a este edificio hace ya pues casi año y medio, pues tuvimos muy claro desde el principio que pues este edificio está muy ligado a la historia de Madrid y que queríamos pues entender qué es lo que había pasado pues en estos alrededores en los siglos anteriores. Con motivo de ello, pues le pedimos a la directora de la Real Academia de la Historia, a doña Carmen Iglesias, pues que nos diese una conferencia sobre Carlos III y pues todos los monumentos que rodean este edificio de la Puerta de Alcalá. Tuvimos esta conferencia hace unas semanas, que fue, la verdad es que extraordinaria, la gente se fue encantada y nos pareció muy buena idea pues presentar en este auditorio también la excelente labor que está haciendo la Real Academia de la Historia con el diccionario electrónico biográfico que hoy nos van a contar. Esta es una labor en la que ha estado trabajando la Academia de la Historia muchos años. Se presentó el año pasado en el Pardo con la presencia del rey de España y de las principales autoridades de nuestro país. Y nos ha parecido pues que desde Avante tenemos una función social de también tratar de divulgar pues todas estas iniciativas que hacen desde las academias españolas y sobre todo pues en el diccionario de la Real Academia de la Historia pues aparecen pues muchos personajes de la historia también vinculados pues a la economía, los negocios, empresarios, etcétera. Carmen nos va a hacer una breve introducción del diccionario. Y luego pues tenemos la suerte que Jaime Olmedo de la Real Academia pues nos va a contar la historia de personajes curiosos que han contribuido a la historia de España pues muchas veces más de lo que pensamos. Y luego va a haber una pequeña tertulia que la va a moderar Santiago Satrústegui, que es el presidente de Avante. Y yo nada más, daros las gracias por aquí estar este rato con nosotros y pues poder saludaros a todos luego en el cóctel que tendremos arriba. Y yo creo que pues un fuerte aplauso para la Academia. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por estar con nosotros, además en esta tarde tan soleada y tan amable. Y muchas gracias, Santiago y Gadea, por acogernos por segunda vez en esta casa. El objeto es la presentación del diccionario biográfico electrónico que efectivamente se presentó hace un poquito más de un año, el 3 de mayo del año pasado, en el Pardo como un asunto de Estado. Ha sido considerado con la presidencia de Sus Majestades los Reyes y el rey hizo un discurso magnífico que se puede ver, está colgado en nuestra página web, todo el acto y la presentación. Aprovecho lo primero para, estoy segura que muchos de vosotros lo sabéis, pero hay otras personas que no, hablar muy brevísimamente de lo que es una academia como la nuestra. Hay 3 academias de las 11 o 12 que forman parte de un instituto de España que se llama, hay 3 que son del siglo XVIII. Que es la Real Academia Española de 1713, la Real Academia de la Historia, la segunda en 1738 y la tercera, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Las 2 primeras, la RAE y yo también pertenezco como académica numeraria a la española y también soy ahí bastante activa, la RAE y la historia se formaron estas academias
Primero, para situarlas, se formaron, como decía, en el siglo XVIII y surgen de la sociedad civil. Esto es muy importante. Es decir, en el siglo XVIII hay un movimiento, como saben todos, ilustrado, muy importante y de reformas, que fue muy decisivo para el país, que se cortó lamentablemente con la invasión napoleónica de una manera traumática, pero que durante el siglo XVIII fue importante. Y en ese movimiento de reformas nos encontrábamos con una situación que de alguna manera nos recuerda algunos aspectos, algunos rasgos. Nunca la historia se repite de la misma manera, pero sí hay rasgos similares de los que podemos aprender. Y en aquel momento había un problema de educación. Los ilustrados, los reformadores, creían que por primera vez se estaba imponiendo el criterio del mérito al criterio del nacimiento y, por lo tanto, para el criterio del mérito era importante que la población, que los ciudadanos tuvieran una buena educación. Entonces, no solamente hay reformas, lo vimos cuando Carlos III, en primaria, en fin, en todos los niveles de educación, y se intenta en aquella época extender todo lo posible, todavía con limitaciones porque era una sociedad estamental, pero se dan grandes avances y sobre todo lo que es más similar es que el conocimiento, la enseñanza, digamos, oficial, pública en las universidades, en los centros que existían entonces, estaban de alguna forma obsoletas, estaban sin recibir las nuevas corrientes de conocimiento y de técnica que estaban ocurriendo en toda Europa. ¿Qué pasó? Pues que se crearon nuevas instituciones. Si me permiten un inciso, para algunos, desde luego yo como historiadora, pienso que uno de los problemas que tiene nuestra democracia, por lo demás nuestra transición, que fue estupenda, pero uno de los problemas graves ha sido la educación. En el momento que la educación se igualó por abajo y en el momento que se fragmentó entre las comunidades y que no hay un trabajo común, un estudio común, no digamos las humanidades, que han sido destrozadas en casi todos los niveles de enseñanza, estamos en una situación de verdadero problema. Bueno, pues quizá una de las soluciones puede ser, de alguna manera, lo que hizo el XVIII. El siglo XVIII, esa sociedad civil se movilizó, se hicieron tertulias, primero de amigos, de asociaciones, como puede ser esta, y en un momento dado, no solamente academias, sino sociedades económicas de amigos del país, escuelas técnicas muy especializadas, es decir, surgió por todas partes y además en varios lugares de España este movimiento. Desde Felipe V y luego en Carlos III está ya bastante consolidado. Y estas tertulias que les decía, que es como si nosotros ahora pues estuviéramos queriendo formar algo más, con más peso, en aquel momento se pidió la protección real para poder tener, naturalmente, pues legalmente todo tipo de actividades. La cédula real de la española la dio Felipe V, como decía antes, en 1713. La nuestra, la de la historia, fue en 1738. Bueno, pues en los estatutos de 1738, que son además muy, muy bellos, en un lenguaje, en un español muy exquisito, muy bonito, muy de la época. Y una de las cosas que está prevista es el gran diccionario geográfico histórico de España. Hemos tenido que llegar a nuestro siglo XXI con las nuevas tecnologías para poder hacer de ese proyecto una realidad. Eso es lo que van a ver esta tarde. El diccionario no hace falta que yo ahora les cuente, porque lo va a hacer muy bien Jaime Olmedo, lo van a ver en la pantalla, los tres ejes, la riqueza que tiene, las 60.000
biografías, 50.000 biografías y más de 60.000 páginas en español que hemos lanzado gratuitamente a Internet, lo cual nos ha incluso beneficiado en el sentido de que Google España nos ha apoyado mucho para el posicionamiento y, como van a ver, es una joya. Estamos en el top mundial y no exagero, con las cifras las conocerán ahora. Eso de que 187 países nos consultan, yo la verdad no sabía que había tantos países, 187, ¿no? Y que realmente pues estamos a 2.200 usuarios nuevos diarios desde hace un año sin marketing. Digamos que esta presentación forma parte de esta extensión que hacemos del conocimiento de ese diccionario, pero no hemos planificado formalmente ninguna publicidad. Y está siendo, yo digo en broma, con el pequeño equipo, además, que han hecho una labor impresionante en muy poco tiempo, ya les contarán que el diccionario efectivamente tiene una base de datos que se ha hecho siempre con un marco conceptual, porque yo veo ahora en otro tipo de instituciones que se hace bases de datos por acumulación, pero no es simplemente acumular, eso tiene que tener de alguna manera ese marco conceptual, un sentido de lo que se quiere hacer. Y aquí no ha faltado de ninguna manera ese marco y la verdad es que hemos hecho una herramienta maravillosa que se aplica además didácticamente y que estamos verdaderamente contentos. Una última cosa respecto a las academias que no quiero dejar de mencionar es que al haber surgido de la sociedad civil, como les cuento, haber tenido la protección del monarca, que es de la corona en aquel momento, y ahora seguimos manteniéndola, estamos en la Constitución del 78, bajo el patrocinio de la corona, directamente, eso nos ha permitido mantener una independencia total durante casi 3 siglos. Bueno, en el caso de la RAE, ya 3 siglos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros no dependemos del Consejo de Ministros para estar en la academia, ni de ningún órgano gubernativo. Dependemos de nosotros mismos. Otra cosa es los grupos de presión que puede haber alrededor, las anécdotas esas que se cuentan, sobre todo de la RAE, de Romanones, etcétera, ¿no? Pero se hace siempre las elecciones de cada académico que entra en una de estas academias es en voto secreto entre todos los académicos. Y la dirección lo mismo. En las únicas veces que los gobiernos han intentado entrar en la dinámica que tenían estas academias ha sido siempre en época de dictaduras. Primero con Fernando VII, que no era dictador, pero era un tirano, y no era precisamente el monarca que necesitaba España en aquel momento de concordia. Tuvimos esa desgracia después de lo de las guerras napoleónicas que antes mencionaba, pero ese momento entró y, en fin, intentó manejar, y lo manejó a través del duque San Carlos de la época, pues cambió las cosas que volvieron a su sitio cuando naturalmente cayó ya, cuando se sustituyó la monarquía absoluta ya por una monarquía constitucional, a partir de la regente, ¿no? Y de Isabel II. Luego, Primo de Rivera, que la dictadura de Primo de Rivera, pues sabemos, es en realidad una dicta blanda, aunque hubo mucho desterrado, pero como saben no hubo más que un muerto del corazón. Y en fin, pero intentó también en la RAE pues modificar algunas cosas. Y luego el Frente Popular, en el momento del 36, hay un decreto de Azaña en firmado por Azaña, pero elaborado en aquel momento el Frente Popular,
en el que se eliminaban totalmente las academias y se expropiaban todos sus bienes. Eso no se llevó a cabo por la guerra civil y finalmente pues Franco también hizo un intento de limpieza después de la guerra civil, desde muy tempranamente, que, en fin, en el caso de la RAE y de la historia tenemos datos, se mantuvo, muchos académicos murieron de un lado o de otro, o se exiliaron, y los que volvieron, que eran académicos vivos, que fueron muy pocos, 2 en la historia y 1 en la RAE, que fue don Salvador de Madariaga, que pudo leer en 1977 el discurso de ingreso para la misma letra que había sido elegido en 1936, que le contestó don Javier Marías. Y en la historia pues también tuvimos a don Claudio Sánchez Albornoz, que estaba ya en 1900, desde el 75 tenía su sillón reservado, y también don Agustín Millares, Carlos. En fin, digo esto porque es importante que así como hay instituciones importantísimas creadas desde Felipe V, la Biblioteca Nacional, por ejemplo, pero son creadas y por lo tanto tienen un sistema vertical, Nosotros hemos tenido la suerte y mantenemos esa independencia y esa libertad siempre que podemos. Hicimos ya en el año 2000 un informe importante sobre los libros de texto en el País Vasco, que pues originó una amenaza a la academia de aquel momento de ETA y otras cosas. Hemos hecho ahora una declaración exprofesa, declaraciones públicas, institucionales hacemos pocas. Personalmente, desde luego todos, cada uno interviene y yo intervengo también bastante siempre que me lo piden en entrevistas. Pero una declaración institucional hemos hecho ahora por el asunto de la circunnavegación de la Vuelta al Mundo, que se olvidaban del Cano y se olvidaban de que realmente es una empresa de la monarquía hispánica de Carlos V 100%. Y al encontrarnos con una cosa absurda, pues hubo que dejar esa declaración que está en la página web. Bueno, no les canso más. Entren en el diccionario. El diccionario es un poco el resumen de muchas cosas que hemos hecho. Es una historia de España que pueden ver a través. La historia, en definitiva, la hacemos las personas, la hacemos los individuos. Y eso es lo importante que van a ver en este diccionario biográfico, que al mismo tiempo se ha conseguido que dé el contexto de la época a través de unos enlaces fabulosos. En fin, no quiero poner adjetivos, pero la verdad es que estamos entusiasmados. Yo digo un poco en broma, pero en serio, que el diccionario no nos está dando más que alegrías. Espero que también lo podamos transmitir a ustedes. Muchas gracias. Perfecto, claro. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, queridos Gadea, Santiago, por abrirnos este espacio de Avante, un espacio en el que se dan cita la economía, el humanismo, en el que vuestro dios, Mercurio, el dios de los mercados, y la nuestra, quizás Minerva, la diosa de las artes, de la sabiduría, pues aquí coinciden y aquí se dan cita. Es para la Real Academia de la Historia una verdadera alegría estar esta tarde aquí presentando el diccionario biográfico electrónico, ¿no? Y venimos a hablar de historia, lo cual no significa venir a hablar del pasado, porque la historia, ya desde que Cicerón en su De Oratore pues la definiera como maestra de la vida, como magistra vitae, pues es verdad que siempre nos aporta algún tipo de información, algún tipo de utilidad para entender el tiempo presente. Pero en la situación en la que estamos se ha dado un paso más, es decir, la historia se ha colocado en el centro de numerosos ámbitos de nuestra vida, se ha colocado en el centro de
de la política, ¿no? Porque una parte significativa del discurso y de la acción política gira en torno a la interpretación histórica de determinados periodos, como puedan ser la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo. Como dice Ignacio Martínez de Pisón, hemos pasado de ser hijos de la transición a convertirnos en nietos de la Guerra Civil, ¿no? Es decir, se ha reabierto un cierto debate sobre sucesos acaecidos hace más de 80 años, ¿no? Pero la historia está también en el centro de una parte de las reivindicaciones del separatismo catalán, que sustenta parte de su discurso y su acción sobre un relato falso que, por ejemplo, interpreta como guerra de secesión de Cataluña frente al resto de España, lo que realmente fue una guerra de sucesión después del fallecimiento sin descendencia de Carlos II, ¿no? De hecho, como decía Carmen Iglesias, la Real Academia emitió una declaración institucional el 6 de octubre del año 2017 en la cual se posicionaba frente a las tergiversaciones, frente a las manipulaciones, frente a las falsificaciones de la historia que estaban sustentando ese independentismo catalán, ¿no? No hay que olvidar, y no es una cuestión baladí, el hecho de que Oriol Junqueras es profesor de historia moderna y contemporánea en la Universidad de Barcelona, ¿no? Pero la historia también se ha colocado en el centro de la educación. Como ha señalado Carmen Iglesias, la competencia, la transferencia educativa es una de las transferencias más cuestionadas, más controvertidas, precisamente por lo que tiene que ver sobre todo en el diseño de los contenidos del currículum de la asignatura de historia o sociales, ¿no? De hecho, siempre se reclama una intervención mayor por parte de la intervención de la alta inspección del Estado, ¿no? Y la Academia de la Historia, como recordaba Carmen Iglesias, emitió en el año 2000 un informe sobre la historia en los libros de texto en la enseñanza media, en el cual, en 33 páginas, es muy breve y está en nuestra página web, venía a concluir que si bien la ignorancia o el desconocimiento que se tiene de la historia de España en nuestro país no es distinto ni es mayor de la ignorancia o desconocimiento que se pueda tener en otros países respecto de su propia historia, sí es verdad que en el caso de España ese desconocimiento se utiliza con fines políticos para dos cosas, decía la Academia de la Historia, para tergiversar y para el enfrentamiento, ¿no? Y algo de esa realidad que la Academia describía hace 20 años sigue siendo actual en la actualidad, ¿no? Y también la historia está en el centro de la imagen política exterior de España. Es decir, es verdad que todavía se siguen cerniendo sobre España las sombras de una leyenda negra. Hemos visto cómo se retiraba el nombre de Fray Junípero Serra de parte del campus de Stanford. Hemos visto cómo se retiraban estatuas de Colón desde Los Ángeles hasta Argentina, acusándolo de genocida u opresor. Hemos visto cómo incluso el presidente de México enviaba una carta a nuestro rey exigiéndole disculpas por la conquista de América, ¿no? Y como recordaba Carmen Iglesias, ha habido numerosas, digamos, interrogantes, ¿no? Por ser, pues eso, por ser cortés. Ha habido numerosos interrogantes planteados por las autoridades portuguesas respecto a la primera circunnavegación del globo terráqueo, cosa que obligó a la Real Academia de la Historia a emitir un informe hace pocos meses en los cuales reclamaba la plena y exclusiva españolidad de la empresa, ¿no? para España. De manera que la historia está en el centro de numerosos ámbitos de nuestra vida, en el ocio incluso, es decir, por ejemplo, cine, televisión, series, están llenos. Hoy se estrena en D-Max el franquismo en color y numerosas películas constantemente están recordando algunos episodios del pasado. La literatura, la novela histórica es ahora mismo una de las formas narrativas de mayor éxito comercial, ¿no? No es casualidad que el premio Planeta último que se haya concedido a Santiago Posteguillo, que es el gran autor español de novela histórica actualmente, ¿no? Es decir, que está en el centro de numerosos ámbitos, incluso en el de la economía, que es un ámbito tan cercano al lugar en el que nos encontramos esta tarde, porque es verdad que también, en ese sentido, la leyenda negra influye en nuestra prima de riesgo, influye en la confianza que se tenga por parte de los mercados para afrontar nuestras crisis de deuda. En ese sentido, España pertenecería a ese grupo de países, los PIGS, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, sobre los cuales, como digo, se proyecta históricamente una cierta incapacidad de eficacia, de resolución de conflictos, se proyecta sobre ellos una serie de imágenes negativas que conllevan a, como digo, tener una traducción económica de algunos aspectos tan concretos como esos que les mencionaba, ¿no? Es decir, estamos en momentos de cierta tribulación en los cuales parte de nuestro pasado está siendo cuestionado y en estos es en los momentos en los cuales es preciso tener referentes, tener lugares de referencia. Y uno de los lugares de referencia es este proyecto que presentamos esta tarde, ¿no? Es el diccionario biográfico electrónico que lo que permite es al usuario tener acceso a un volumen de información que, como digo, le permita tener una serie de rudimentos o un bastimento intelectual para poder entender algo de lo que se dice en el exterior, ¿no? En ese sentido, la Academia de la Historia, como se ha recordado, se constituyó hace 280 años,
Se cumplen ahora 280 años de esa Constitución, año 1738, y se constituyó, entre otras cosas, dice la Real Cédula Fundacional, para aclarar la importante verdad de los sucesos. Dice, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o la malicia. Eso se decía en 1738. De manera que, como digo, la Academia emprendió ese intento llevando a cabo ese diccionario histórico crítico universal que no llegó a culminarse y que ahora sí que ha fructificado en este diccionario biográfico que presentamos esta tarde. De manera que hemos particularizado ese proyecto fundacional a través de un diccionario de biografías porque creemos firmemente en el valor del individuo en la historia. Creemos en su responsabilidad, en la importancia de las decisiones personales tomadas en libertad. En esa libertad, según la cual, según Cervantes, dice que se puede y debe aventurar la vida, ¿no? De manera que, tras décadas de relatos históricos colectivos, anónimos, en los que grandes tendencias sociales, económicas, trataban de explicar la sucesión de los acontecimientos, hemos vuelto al factor historiológico individual. Hemos vuelto a ponerle nombre y apellidos a numerosos episodios de la historia. Y así surge el diccionario biográfico electrónico. Más de 45.000 personajes de la historia de España. ...2.500 años de historia a través de sus protagonistas. Todos los territorios que formaron parte de la administración española. Más de 2.000 descriptores pertenecientes a todos los ámbitos, desempeños y saberes. 4.000 autores españoles y extranjeros. 500 instituciones científicas nacionales e internacionales. El mayor entorno digital de contenidos sobre la historia de España. Los personajes de la historia de España a un solo clic. Todos estos contenidos están accesibles mediante potentes buscadores que permiten tanto la localización alfabética de personajes individuales como la identificación de grupos de personajes en función de numerosos y diversos criterios de búsqueda combinables entre sí. Vinculación entre personajes mediante referencias directas e indirectas que establecen entre ellos una red de relaciones nunca antes mostrada. Bueno, pues este es el diccionario biográfico electrónico que, como digo, acoge cerca de 50.000 biografías que están accesibles para el usuario a través de dos buscadores. Un buscador sencillo, que es un buscador que nos permite la localización de lo que conocemos, la búsqueda de lo conocido a través de cualquier elemento de la denominación de ese personaje, un nombre, un apellido, un seudónimo, y luego está ese buscador avanzado que ya nos va a permitir buscar lo desconocido, es decir, aquello que ignoramos, aquellos personajes o grupos de personajes que desconocemos y que podemos localizar combinando todos estos criterios de búsqueda, que van desde la propia denominación del personaje, desdoblada a su vez en 4 campos, el sexo, los lugares de nacimiento y muerte, las fechas de nacimiento y muerte, el ámbito disciplinar, las confesiones o incluso podremos buscar cualquier término o cadena de términos en el conjunto de las más de 60.000 páginas de texto que integran la obra, ¿no? Además, todos estos criterios son combinables entre sí de manera incluyente, excluyente o disyuntiva y podemos combinar bloques de criterio que estarían funcionando entre sí como paréntesis dentro de la sintaxis de búsqueda, ¿no? Como se ha dicho en el vídeo anterior, hemos desarrollado un tesauro pionero integrado por más de 2.000 términos descriptores que acogen en 8 grandes grupos todos los posibles ámbitos de desempeño, ¿no? Había un primer grupo que es la administración. En ese caso, la administración en el caso de España va de los pueblos prerromanos hasta la actualidad. En el caso de Hispanoamérica, por ejemplo, desde los caciques indígenas hasta los primeros presidentes de república. Arte, deporte y espectáculos, ciencias exactas y aplicadas, filosofía y pensamiento, economía, derecho y ciencias sociales, letras, humanidades y comunicación, religión y sociedad. Y a partir de ese tesauro nosotros podemos empezar a definir esos pequeños conjuntos de personajes. Si, por ejemplo, quisiéramos saber la cantidad de escritores que hay en el diccionario, seleccionaríamos dentro de letras, humanidades y comunicación la parte que corresponde a literatura y escogeríamos el término de escritor. Activamos la búsqueda
y entonces el conjunto que nos sale de escritores contenidos en el diccionario biográfico electrónico es de 4.783, cada uno con sus enlaces a todas las biografías respectivas. Si quisiésemos aislar, por ejemplo, dentro de ese conjunto de escritores, cuántos fueron específicamente poetas, volveríamos a seleccionar el ámbito disciplinar y todos esos términos de escritores están incluidos mediante un autocompletado predictivo, de manera que seleccionamos escritor y poeta, activamos la búsqueda y esos 4.783 escritores iniciales ya se quedan restringidos en 1.495. Y sobre cualquier conjunto de personajes podemos aplicar un filtro cronológico, de manera que yo, por ejemplo, puedo seleccionar una fecha de nacimiento, la que me convenga, y puedo elegir entre un periodo, una fecha exacta, anterior o posterior a una fecha o alrededor de una fecha. Si yo elijo, por ejemplo, un periodo, puedo establecer entre día, mes, año o siglo. Si, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, escojo escritores poetas entre el siglo V, por ejemplo, y el siglo XV, lo que estaría haciendo sería aislar los poetas medievales contenidos en el diccionario. Se activa la búsqueda y esos 1.495 registros anteriores ya se nos quedan restringidos en 259. Por ejemplo, puedo añadir sobre este conjunto otro filtro adicional, el filtro de la confesión, por ejemplo, que hemos mencionado antes. Yo puedo querer saber cuántos de esos poetas pertenecían, por ejemplo, al Islam. Entonces selecciono Islam y estos 259 ya se quedan reducidos en 60 coincidencias con nuestra búsqueda. Si, por ejemplo, quisiera saber si dentro de este conjunto de poetas islámicos medievales hubo alguna mujer, selecciono el campo sexo, escojo el descriptor mujer y ese conjunto de 60 biografías se queda en 11. De manera que hubo 11 poetisas islámicas, digamos, en la España medieval. Y a esto me refería. A este conjunto de personajes no hubiéramos podido llegar de otra manera sino es aislando y superponiendo este tipo de filtros. Y esta es la verdadera aportación del diccionario. Estos personajes menores, como digo, desconocidos, muchos de ellos hasta ahora, de los que se nos da una información completa, ¿no? Pues bien, esto es lo que nos permite el buscador avanzado, ¿no? El buscador sencillo, como decía anteriormente, basta con introducir un nombre, un apellido, una denominación y nos buscaría todos aquellos registros que coinciden con nuestra búsqueda. Si yo tecleo, por ejemplo, Alexandre y activo la búsqueda, me salen 5 registros, desde una ginecóloga de finales del 19, un mineralogista del principios del 20 y nuestro premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, ¿no? Y todas las biografías responden al mismo esquema. Siempre aparece cuando la hay la imagen del personaje, y luego un encabezamiento que nos resume los datos biográficos básicos del personaje, después el cuerpo de la biografía, que siempre aparece colapsado y que podemos desplegar hasta el final, y siempre las biografías van rematadas, si el personaje tuviese cualquier tipo de producción, con un apartado de obras hasta el final, la última edición, en este caso 2018, y luego bibliografía sobre el personaje, que es importante subrayar que no es una bibliografía acumulativa, no es una bibliografía de aluvión, sino que es una bibliografía selectiva firmada por el autor, en este caso el especialista Alejandro Duque Amusco, ¿no? Pero además la biografía de Vicente Aleixandre nos permite mostrar una virtualidad adicional del diccionario, que es esta zona de aquí que llamamos relación con otros personajes del diccionario biográfico electrónico. Y esta ventana nos muestra una red de relaciones en 2 columnas. En la columna de la derecha nos está mostrando todos los personajes citados en la biografía de Vicente Aleixandre, mientras que la columna de la izquierda nos muestra todas aquellas otras biografías en las cuales se cita a este personaje. Y esto es completamente novedoso, porque nos permite saber no solamente qué personajes aparecen citados en la biografía, sino en cuántas otras aparece citado este personaje. Y la relación nunca es biunívoca, ¿eh? El caso de Vicente Aleixandre es muy claro, porque, por ejemplo, Vicente Aleixandre, cuando tiene 32 años, se tiene que someter a una operación de riñón, a vida o muerte, le consigue extirpar el riñón de manera exitosa un importante urólogo del Madrid del momento, que es Pedro Cifuentes. Pues este dato, que es fundamental para la biografía de Vicente Aleixandre, no consta en la biografía de Pedro Cifuentes, porque no guardó memoria de un joven poeta de 32 años, que eran los que tenía entonces Vicente Aleixandre, que lo operase. Pero cuando alguien accede a la biografía de Vicente Aleixandre, gracias a este sistema inverso de referencias, va a ver que la biografía de ese urólogo está citada en la biografía de Vicente Aleixandre. Y cuando acuda para saber el motivo, se va a encontrar con un pasaje que desconocía, con una información nueva que complementa, que perfecciona, que amplía la información que teníamos sobre Pedro Cifuentes. Además, hay una ventana adicional de contextualización, que es esta, la de los personajes similares. Se muestran en esta ventana
todos los personajes que han tenido el mismo desempeño que el personaje que hayamos seleccionado, que hayan nacido en su mismo lugar o que hayan muerto en su mismo lugar 50 años arriba o 50 años abajo. De manera que los personajes aparecen perfectamente contextualizados, siempre vinculados, y podemos elegir incluso entre los descriptores que tenga ese mismo autor. En el caso de Vicente Aleixandre aparecerían todos los poetas, pero si yo, por ejemplo, selecciono Premio Nobel, que Vicente Aleixandre lo fue en el año 77, me estaría mostrando todos los españoles que han sido premios Nobel antes, 50 años arriba, 50 años abajo de Vicente Aleixandre, pues Benavente, Juan Ramón, Cela o Severo Ochoa, ¿no? De manera que los personajes aparecen completamente contextualizados y esa es la gran importancia del diccionario, que el conocimiento de un personaje o de una época no se logra mediante la lectura aislada de los textos, sino mediante la lectura polifónica de todos esos personajes vinculados y que ahora se muestran por vez primera, como digo, en ese mapa de relaciones que acompañan a cada personaje, ¿no? Bien, lo que hemos hecho esta tarde ha sido hacer una pequeñísima selección de algunos personajes que puedan tener una cierta relevancia y que a nosotros nos sirven sobre todo para trasladar la idea de qué tipo de perfiles están contenidos en el diccionario, ¿no? Hemos hecho un recorrido muy rápido por numerosas épocas y también por ámbitos muy diversos, ¿no? Por ejemplo, Jerónimo de Aguilar. Este es un personaje importante para la historia de la conquista de América porque este personaje pasa a Indias con Diego Colón, allí en Indias naufraga, lo capturan los mayas, está 8 años con los mayas como esclavo y en 1519 Cortés, que va de camino a la conquista de México, lo encuentra y él retorna con las huestes de Cortés. Su otro compañero de naufragio, Gonzalo Guerrero, decide no volver. Se había horadado ya las orejas y el labio inferior, había tenido hijos con una indígena, que por cierto son los primeros mestizos del continente americano, y decide quedarse. Pero Jerónimo de Aguilar se une a las huestes de Cortés y empieza a funcionar como intérprete, porque ha pasado 8 años con los mayas, conoce perfectamente la lengua maya y además es una figura fundamental porque tener que Cortés contara con un intérprete de garantías, digamos, fiel, ¿no? Era una figura fundamental en la conquista. Además, cuando fueron avanzando las tropas de Cortés hacia el territorio azteca, se monta un triple sistema de traducción, porque le acompaña además la Malinche sabe azteca, los aztecas hablan con la Malinche en azteca, ya traduce al maya, Jerónimo de Aguilar traduce del maya al español para que lo pueda entender Cortés y sus hombres, ¿no? Por lo tanto, es una figura importante, interesante, y no es el único náufrago que tenemos en el diccionario, hay muchos más náufragos españoles, no solamente Jerónimo de Aguilar o, como les decía, Gonzalo Guerrero, sino que tenemos a Pedro Serrano, que es un náufrago de principios del 16, que no está solo por ser náufrago, todos los personajes están porque aportan algo. Pedro Serrano es el modelo en el cual se inspira Robinson Crusoe de Daniel Defoe, publicado en 1719. Es decir, el modelo referente, la inspiración para esa mundialmente conocida novela de Daniel Defoe es precisamente ese náufrago español, Pedro Serrano, ¿no? Pero tenemos otros personajes como, por ejemplo, Jerónimo de Allanz. Este es un personaje, un inventor, que lleva a cabo numerosas invenciones. Él es nombrado administrador de las minas del reino por Felipe II a finales del siglo XVI y, por ejemplo, desarrolla un sistema para trabajar en las minas en aire viciado. También utiliza, un siglo antes que los ingleses, máquinas de vapor para el trabajo en las minas y, por ejemplo, desarrolla un sistema de buceo que permite al buzo estar por tiempo indefinido debajo del agua, adelantándose en más de 2 siglos a los sistemas actuales de buceo. Bueno, pues llevó a cabo hasta 50 invenciones de ese porte que, como digo, luego han sido conocidas a nivel mundial, ¿no? Ya entre ese mismo tránsito entre el siglo XVI y el siglo XVII tenemos un personaje fascinante que es Juan de Pablo Bonet, que es un pionero de la fonética, de la logopedia, de la ortofonía, sobre todo para enseñar a hablar a los mudos. Lo que hizo Juan de Pablo Bonet fue darse cuenta de que el lenguaje podía entrarles a los sordomudos, si no por el oído, sí por la vista. Entonces ideó lo que él llamó el abecedario demostrativo, que era fijar para cada letra una posición física de la mano derecha que tratase de reproducir la letra de molde o de imprenta que tendría ese sonido cuando se escribía, ¿no? Y ese es el origen, como digo, de la logopedia, de la ortofonía y de la educación de sordomudos en el mundo, ¿no? En el siglo XVII
tenemos el ejemplo de uno de estos españoles que simboliza un poco toda esa rama de españoles aventureros que marcharon a territorios incógnitos. En el caso de este jesuita, Pedro Páez, él se marcha a Etiopía. Su prepósito general le encarga la redacción de una historia de Etiopía y, curiosamente, en esa historia de Etiopía, del año 1618, escribe y describe por primera vez las fuentes del Nilo, 250 años antes de que lo hicieran los ingleses que supuestamente descubrieron las fuentes del Nilo. Pues el padre Pedro Páez, el jesuita español, las describe, como digo, en 1618. En el siglo XVIII, y en un ámbito totalmente distinto, el de la diplomacia, el de la administración, Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez es un personaje clave para la independencia de los Estados Unidos desde su papel como gobernador de la Luisiana. Y siendo gobernador de la Luisiana, George Washington incluso lo reconoce, jugó un papel clave con el suministro de municiones, de armas, de víveres para la independencia frente a los británicos y además pues favoreció el préstamo de decenas de miles de dólares en ese momento para la causa independentista. Es un personaje que además tiene todavía un resto en la toponimia norteamericana. La ciudad de Galveston, en Texas, es la evolución fonética de Galvestown, y además es un personaje cuyo retrato cuelga en el Capitolio de los Estados Unidos, y en el año 2014 el Congreso de los Estados Unidos le otorgó la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Es decir, la vinculación de España con América no solamente en Hispanoamérica o América Central, el mismo símbolo del dólar que aquí en Avante utilizáis a diario tiene su origen en el Spanish Dollar o el real de a8 español. Lo que hizo el dólar cuando se acuña fue copiar la cara de nuestra moneda, que tenía las dos columnas de Hércules y la cinta con el plus ultra. Bueno, pues la estilización de esas dos columnas y la cinta es el símbolo que compone hoy actualmente esa S con doble barra vertical que es el dólar. Es decir, la vinculación de España y la importancia que tiene, como digo, para numerosos aspectos de la realidad mundial es grande. Este es un caso curioso. Juana María de los Dolores de León. Esta es una mujer nacida en Badajoz a finales del siglo XVIII, que se enamora de un general inglés, Sir Harry Smith, que llega a luchar con Wellington frente a la ocupación francesa. Se enamora de este general francés, se casa con él, y este general inglés, Sir Harry Smith, es nombrado gobernador en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Se marchan allí y ella, allí en Sudáfrica, hace gala de su españolía, acudiendo a las recepciones siempre con teja y mantilla, bailando fandangos, y lo que no saben los sudafricanos es que la ciudad de Lady Smith, que está allí en Sudáfrica, debe su nombre a esta mujer nacida en Badajoz a finales del siglo XVIII. Otro personaje, por cambiar completamente de ámbito, este arquitecto, Rafael Guastavino. Este es un personaje fascinante porque este destacó por sus bóvedas tabicadas, es un sistema de cobertura de bóveda que requería menos materiales, mucho más económico por lo tanto, mucho más ligero y mucho más resistente al fuego, y lo que hizo fue marcharse en 1881 a Nueva York con su hijo, y lo que llega a Nueva York e implanta ese sistema constructivo en un momento en que están cambiando completamente los materiales de la construcción, saltando de la madera hacia otros materiales. Y Rafael Guastavino llega a construir más de 1000 edificios en Estados Unidos, más de 370 solo en Nueva York, entre ellos algunos tan destacados como la Gran Estación Central, con esas cúpulas tabicadas que son obras de Rafael Guastavino. Pues bien, cuando él fallece, el New York Times lo considera el arquitecto de Nueva York, la persona que más había contribuido a la edificación en Nueva York. Y luego hay personajes curiosísimos, como Cesárea Garbuno, que es una mujer empresaria de Rentería de mediados del siglo XIX, que es la mujer que monta la primera refinería de petróleo en España en el año 1883. Y 10 años más tarde, en 1893, es la propietaria del primer petrolero en España, el San Ignacio de Loyola. Es una persona, además, sumamente emprendedora, asume los negocios de su marido cuando enviuda y luego, además, diversifica sus inversiones participando en empresas papeleras, en harineras, etc. Y como decíamos antes, en el diccionario hay personajes de todo tipo. Hay personajes, como hemos visto, de la administración, de la empresa, de la aventura, del ejército, pero también hay personajes del espectáculo, como este personaje que es fascinante, que es Marcelino Orbés. Marcelino Orbés fue un payaso, nacido en Jaca, a finales del siglo XIX, que era un gran payaso acróbata. Hacía sobre todo
ese papel de clown acróbata y a partir de ese papel desarrolla y evoluciona hacia un papel de mimo, llegando a ser uno de los grandes mimos del momento. De hecho, marcha a Londres, actúa en el hipódromo de Londres junto con un jovencísimo entonces Charles Chaplin, y lo interesante es darse cuenta de que Marcelino actuaba siempre con bombín y con un bastoncito de caña, que son los mismos que luego utilizará Charles Chaplin para su personaje de Charlotte, ¿no? Marcelino Orbés salta del hipódromo de Londres al hipódromo de Nueva York, que era entonces el mayor teatro del mundo, lo contratan en el hipódromo de Nueva York, aseguran su vida en $100.000 los propietarios del hipódromo, le dan $1.000 semanales por sus actuaciones, incluso en el Nueva York de la época se decía que alguien estaba marcelining, ¿no? Era un verbo que se acuña en ese momento para decir que alguien fingía de hacer cosas o figuraba que hacía algo cuando realmente no hacía nada, que era lo que él hacía más o menos en escena. Es decir, es un personaje que alcanza una gran relevancia en el Nueva York del momento, pero su estrella empieza a apagarse poco a poco, sobre todo por la irrupción de otras modalidades de ocio, como pueda ser el cine, y poco a poco va actuando en teatros cada vez menos relevantes, cada vez en locales más modestos, y su orgullo, dado que había sido una estrella rutilante, le hizo pedir que nunca apareciese su nombre ni en los programas ni en los carteles en los que se anunciara su presencia, precisamente porque esos locales iban siendo cada vez más modestos. Hasta el punto de que llega a pedir incluso limosna en la puerta del hipódromo de Nueva York, donde había sido una estrella indiscutible, ¿no? Pues bien, incluso en esos momentos en los que nadie lo contrataba, él llegó a hacer representaciones de manera filantrópica para niños enfermos en hospitales, anticipándose a lo que luego han hecho fundaciones de multinacionales, ¿no? Eso no dejó de hacerlo nunca, esas actuaciones, como digo, filantrópicas y benéficas. Ya al final de sus días, en el año 1927, solamente le quedaba una posesión, que era un alfiler de corbata con un diamante. Se acercó a una tienda, lo canjeó por 15 euros, con los que compró una pistola, sacó las fotos de su época más brillante y se suicidó. Está enterrado en Nueva York y el día de su entierro sobre su féretro había solamente un ramo de flores que había mandado su amigo Charles Chaplin, ¿no? Que así constaba en la escena. Bueno, pues como digo, son imágenes y son personajes como, por ejemplo, Ángel Sanz Briz, que es un personaje más conocido de todos, pero que nunca hay que dejar de recordar, porque Ángel Sanz Briz es el ángel de Budapest, es el que, siendo encargado de negocios en la embajada de Budapest, consiguió, junto con Giorgio Perlasca, salvar a más de 5.500 judíos. Sería ese Schindler español, ¿no? Como digo, además fue declarado luego justo entre las naciones y falleció, como vemos, tal día como hoy, un 11 de junio de 1980 en Roma, ¿no? Bueno, pues es una pequeña muestra muy rápida de algunos de los personajes, como digo, que integran este diccionario y que, como dijo Su Majestad el Rey Don Felipe VI cuando lo presentó hace un año, realmente el diccionario pone en valor quiénes somos y, sobre todo, pone en valor cuál ha sido nuestra trayectoria. Verdaderamente, leer estas trayectorias, leer estas vidas, nos hace entender mejor lo que hemos sido, nos hace comprender que España ha sido un proyecto colectivo en el que han participado hombres y mujeres poniendo lo mejor de sí, cada uno de ellos, y nos hace sobre todo recobrar la fe en un país mejor en el que debemos construirlo con las aportaciones de cada uno de nosotros, aportaciones en las que sumemos siempre nuestra mejor capacidad, en las que sumemos nuestra mayor entrega para conseguir un futuro siempre mejor, siempre que está por construir, y en el que, como digo, tenemos parte fundamental todos, pero sobre todo algunos jóvenes que veo por ahí que hoy nos acompañan. Así que nada, muchísimas gracias por Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Nos podíamos haber quedado aquí toda la tarde para seguir escuchándote, porque la verdad es que si el diccionario es un éxito, cuando tú lo cuentas, pues suena mejor todavía. Vamos a estar un rato, vamos a hacer un pequeño coloquio para, bueno, pues tratar de, si podemos todavía más, vender las bondades del diccionario, pero yo creo que sobre todo las bondades de la historia. Hace relativamente pocos años hubo un famoso escritor de ensayos que se llamaba Fukuyama, que quiso dejaros sin trabajo a todos los historiadores, decretó el fin de la historia y realmente pasamos incautos de nosotros una temporada larga de varias décadas pensando que la historia ya no servía para nada porque iba todo dirigido pues, a una forma de sociedad, de sistema político y de sistema económico que todo convergería. Y entonces ya no había que mirar al pasado porque solo había un modelo único de cara a futuro. Desde la crisis del 2008 todos hemos tenido que volver a repasar la historia porque es mucho más necesaria, porque ahora
lo que puede pasar, lo que puede ser de nosotros, pues es mucho más variado. Yo creo que la tesis de Fukuyama, que ahora ha escrito un libro para decir que no dijo lo que dijo, pero bueno, hubiera sido en su momento fue una declaración afortunada, pero como la tesis de Fukuyama no ha triunfado, pues vuestra profesión, vuestra labor es muy importante. Y quería preguntaros rápidamente a los tres, cada uno, que rápidamente nos explique por qué es importante la historia. Jaime. Me acabo de terminar. Santiago. Yo me sentiría capaz de decir por qué es importante el diccionario biográfico, pero la historia yo... Bueno, pues Santiago a la historia y tú el diccionario. Vale. Yo le paso la palabra a Jaime. Yo creo que la historia es importante porque nos permite conocernos a nosotros mismos. Es decir, el ser humano se repite, es decir, no siempre están las mismas características y las mismas condiciones. El contexto puede ser que cambie, pero yo creo que las relaciones que tenemos con nuestro entorno siempre en positivo y en negativo acaban adoleciendo de semejanzas con ejemplos históricos. Bueno, otra de las cosas que pasa, lo habéis comentado en las dos presentaciones, es que la historia debe ser importante porque todo el mundo, en cuanto puede, trata de reescribirla, ¿no? Entonces algo tendrá, ¿no? En ese sentido, pues vuestra labor es valiosísima. ¿Y por qué le damos tantas patadas a la historia? O sea, ¿por qué sirve para algo decir que hace 400 años pasó una cosa que no pasó y luego que quede escrito para el futuro? Ha pasado más veces, me imagino, en otras épocas, ¿no? Sí, supongo, pero es verdad, lo decía Santiago, ¿no? La historia, así como las humanidades en general, yo creo que son el gran repositorio donde conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, probablemente no haya otro almacén más que la historia, la literatura, el arte, en el que podamos tener un conocimiento de nuestra esencia racional y emocional. Probablemente no haya otro lugar mejor que las humanidades o la historia en el que podamos aprender lo que han sentido, lo que han pensado, lo que han temido, lo que han esperado, gentes que como nosotros han pasado por este mundo años y siglos atrás, ¿no? De manera que las enseñanzas, como decía Cicerón en el De Oratore, que yo lo mencionaba al inicio, las enseñanzas de la historia son siempre presentes, la historia es maestra de la vida, ¿no? Y en ese sentido, por eso lo decía yo al principio, hablar de historia no es siempre hablar del pasado, ¿no? Verdaderamente la historia nos constituye y el conocimiento de la historia realmente nos hace entender mucho mejor quiénes somos y también nos hace entender por qué nos ven de determinada manera quienes nos venden de fuera, ¿no? Porque es verdad que en muchas ocasiones la explicación a algunas realidades históricas, sociales o políticas tiene explicaciones o razones históricas, desde luego. Muy bien, Ana, ¿tú querías contestar a tu pregunta? Yo quería hablar sobre la importancia del diccionario. Yo creo que la sensación que tengo es que a veces la gente anda un poco huérfana de referencias. Y yo recuerdo cuando se puso de moda Blas de Lezo, que todo el mundo estaba emocionado con Blas de Lezo y veías que había una necesidad de encontrar unos referentes, ¿no? Y en este sentido, la recuperación de personas individuales, de personajes que han contribuido a la historia del mundo, porque la historia del mundo no se puede entender sin la participación española. Es muy importante que todo el mundo contribuya a conocer nuestra propia esencia, ¿no? Y luego hay un factor muy importante que es el de la emulación. Yo llevo 18 años leyendo biografías de gente que ha hecho cosas increíbles. Entonces, es muy importante el tener estos referentes, estos modelos que te ayudan a pensar en grande y pensar en positivo. Yo creo que leer biografías, aparte ya de que sean del diccionario o no lo sean, es importantísimo para que la gente pues conozca de quiénes somos, qué es lo que hemos aportado y hasta dónde podemos llegar. Bueno, voy a ser un poquito crítico, ¿no? Me dejáis que... yo la idea del diccionario a mí me encanta y sabéis que soy un fan forofo del diccionario, pero siempre he sentido un poco de respeto, de miedo en pensar que la historia al final queda reducida, como yo creo que dijo ya alguien, al devenir o la historia
o a las decisiones de un puñado de hombres importantes en cada momento. Yo creo que vivimos en una época que pasa un poco eso. Yo creo que de todo lo que pasa en el mundo, pues tiene la culpa Trump, que se tiene bastante, Sánchez aquí, en Reino Unido, pues probablemente Cameron y May se reparten una parte con el laborista, que también tampoco lo ha hecho muy bien. Y tenemos al chino también, que es otro. Entonces parece como que todos dependemos de 25 o 30 personas que son los que toman decisiones y los demás no tenemos culpa de nada. El otro día repasaba este tema y me parece que fue Hobbes el que dijo que hace muchísimo tiempo que la culpa de lo que hacen los soberanos la tienen solamente los súbditos que o los ponen en los gobiernos o los mantienen. Yo siempre he creído que no se puede perder la otra visión, que es que la historia la hacen pues en los miles, en este caso de millones de ciudadanos en el mundo. En otras épocas me imagino que algunos millones menos, pero quiero hacer este punto y que preguntaros, porque tampoco nos podemos ir al otro lado, ¿no? Pues yo creo que Santiago no ha sido nada crítico, todo lo contrario. Es que precisamente en una obra que contiene cerca de 50.000 biografías, lo que estamos haciendo es recuperar a muchos personajes desconocidos, de manera que es verdad que nosotros cuando empezábamos al principio a hacer el diccionario nos fijamos esa cantidad de 50.000 biografías porque nos coloca en primer nivel mundial. El otro diccionario que solamente es similar al nuestro, que tiene esa cantidad de personajes, es el de los británicos, el de Oxford, ¿no? De manera que nosotros cuando empezábamos a concebir o pensar en nombres de personajes, ¿qué nos podían salir? Si entre todos los que estamos aquí nos pusimos a hacer una lista de españoles eminentes o españoles conocidos, ¿qué nos saldrían? ¿500, 1.000, 2.000? Pues imaginaos, ¿no? Hasta 50.000 personajes. De manera que, como dice Galdós en uno de sus episodios nacionales, en el equipaje del rey José, la posteridad quiere escudriñarlo todo, dice Galdós, ¿no? Entonces dice, por eso escarba ese inmenso osario de nombres, ¿no? De nombres muchas veces ocultos, como dice Galdós, y que para los que el español tiene reservados dos nombres, que son fulano y mengano, ¿no? Pues realmente yo creo que lo que hemos hecho con el diccionario ha sido ponerle nombre y apellidos a esos fulanos y menganos que han participado en la historia mucho más allá de lo que son los grandes personajes, ¿no? Por eso a nosotros no nos gusta hablar solo de grandes personajes del diccionario, sino también de personas, ¿no? Que esa diferencia la hacía también muy bien Galdós. Y en ese sentido ahí... ¿Cómo te ha gustado la pregunta? Hablando, decían una cosa que así se las ponían a Felipe II, ¿no? Otra cosa que es importante, nosotros, es verdad, tenemos 50.000 biografías ya disponibles, pero tenemos una recámara de 20.000 más, que son biografías que nos hace falta encontrar un autor o hace falta terminar de documentar, pero que ¿Qué hay que hacer para ser un personaje del diccionario? Primero está el muerto, o sea que... Sí, habrá que hacer algo antes, ¿no? Un poquito. Sí, es verdad que lo primero, afortunadamente, ninguno de nosotros estamos en el diccionario. Casi se va a convertir en una especie de maldición gitana, ¿no? Ojalá y te veas pronto en el diccionario. Pero, lo primero es eso, estar fallecido. Y segundo, también es verdad que no se entra por la manera de morir, sino por la manera de vivir, no por lo que haya hecho uno durante su trayectoria. Aunque es verdad, debo decir, que no es un diccionario, de personajes eminentes, ¿no? Es decir, hay personajes también malditos en el diccionario. Y lo que comentaba antes Ana de la emulación es verdad, pero muchas veces por adhesión y otras veces por reacción. Es decir, muchas veces le estamos leyendo biografías de qué tipo más odioso, ¿no? Ojalá nunca fuera yo así, ¿no? Como este tío, qué decisiones tomó más perversas o lo que fuera, ¿no? Entonces tenemos personajes de todo tipo. Y ahora, por ejemplo, estamos muy contentos porque hace unos días hemos localizado a una persona especialista en verdugos. Entonces vamos a meter verdugos en el diccionario. ¿Puede parecer una cosa anecdótica? Bueno, sí y no, porque no estamos hablando de verdugos lógicamente actuales, pero sí verdugos de los siglos XVI, XVII. Que además, gracias al sistema de referencias, posiblemente queden vinculados con... Ahora vamos a poder mostrar en este sistema de referencias a la víctima y al verdugo, porque claro, todos sabemos que el Marqués de Siete Iglesias pues, murió en la Plaza Mayor, etcétera. Pero es que ahora podemos saber quién fue el que lo ajustició realmente, ¿no? A mí siempre me ha gustado hablar de que el diccionario es una historia del talento español, y la directora me regaña porque hay talento, pero hay también talento, bueno, no se podría llamar, sí. Diverso, ¿no? Es decir, tenemos asesinos en serie, hay otra serie de cosas que no
no es esa parte, Terrorismo. no sé si llamarlo talento, claro. A mí el tema de los verdugos me interesa. Me voy a separar. No, me interesa porque en la sociedad pasa una cosa que es muy curiosa, que en el momento que una persona tiene el trabajo, ese trabajo justifica no tener principios. O sea, hay gente que hace cosas que bueno, pues cortar cabezas pues no es así como una cosa muy loable, pero como todo el mundo, alguien tiene que hacerlo, pues bueno, es un trabajo y tengo la mala suerte que me ha tocado este trabajo y lo hago. Y a la gente que hace eso, la sociedad se lo perdona, porque dice, bueno, en el fondo, pobrecito tenía que trabajar en algo. Y se da la bipolaridad de personas que hacen trabajos que no son precisamente trabajos con muchos principios y que luego dicen, no, yo es que soy una persona muy honesta. Y os digo esto porque hace no mucho, yo creo que no eran españoles, con lo cual no estará en el diccionario, pero hubo en el Economist un anuncio de un país islámico que contrataba 3 verdugos. O sea, es una profesión que sigue existiendo. Claro. Y hay otras que no son tan dramáticas, pero que exigen probablemente pocos principios y la gente las asume, lo cual pues manifiesta una cierta cinismo, ¿no?, en la sociedad. En el caso de los verdugos, lo que hemos descubierto, bueno, era una clase muy endogámica, se casaban los hijos de unos con las hijas de otros, realmente la sociedad no quería vincularse con esos entornos, ¿no? Lo que pasa es que al final eran personajes sumamente cultos porque estaban diariamente leyendo sentencias judiciales, ellos eran funcionarios de justicia. Y luego el sistema de cartas cruzadas entre ellos pues es muy interesante, porque dices, yo llevo 2 descuartizamientos esta semana, yo llevo tal, y entonces entre ellos van un poco diciendo que van a tener una semana de muchísimo trabajo. Era una profesión hereditaria en muchos de los casos. Sí, pasaba de padres a hijos. Y al final les acabas cogiendo cariño. Una de las cosas, yo creo que está siendo un éxito total, pero la palabra diccionario en la promoción de esto no lleva un poco a error a veces, que esperamos encontrar otra cosa, ¿no? Ya, ¿qué diferencia hay entre este diccionario y un diccionario de Es verdad, bueno, no hemos dicho que palabras, un diccionario de significados? Estamos muy contentos porque esta tarde podemos celebrar que hemos superado el 1 millón de usuarios. En el último mes, más de 2 millones de visitas desde 187 países, como decía Carmen. Pero es verdad que hay que distinguir entre este diccionario y el diccionario de lengua. Todos estamos muy habituados, muy familiarizados con el diccionario de la Real Academia Española, pero ese es un diccionario normativo y el nuestro es una obra de referencia. La diferencia entre una obra normativa y una obra de referencia es muy clara. La obra normativa te impone la asunción de un determinado uso. Es decir, si tú no usas una palabra o una expresión de acuerdo con la norma publicada por la Real Academia Española, digamos, estás cometiendo un error, ¿no? En este caso, la obra de referencia, digamos, admite una cierta controversia, una cierta discusión, un cierto intercambio de pareceres y por eso cada texto va firmado por su autor y es una obra de referencia, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor la denominación de diccionario, la propia etiqueta, puede conllevar a una homogeneidad o asimilar ambas obras como muy cercanas. Lo son porque las dos proceden de reales academias, pero como digo, una tiene un carácter normativo y en la nuestra, el Diccionario Bibliográfico Electrónico, es una obra sobre todo de referencia. Es importante decir que la academia, que no interviene en los textos de los autores, que van firmados por cada autor, sí sugiere esta manera transversal de leer las biografías. Se sugiere por el propio diseño de la página que uno no puede entender un periodo, ni siquiera puede entender un personaje leyendo solamente una biografía de un autor. Todo el sistema de referencias que hay, directas y inversas, lo que están sugiriendo es que uno debe de leer varias biografías para tener una idea general sobre un periodo, por supuesto, o incluso sobre un propio personaje. Entonces, el diseño de la página está enfocando a que las personas vayan saltando de personajes relacionados para tener pues, una idea más amplia y teniendo en cuenta que lo que se intenta transmitir es que esto es una obra polifónica donde las voces muy dispares y sensibilidades muy diferentes están recogidas. Sabéis, hemos comentado, a mí me llama mucho la atención, me parece que es un avance o una propuesta muy interesante que pueda relacionar unos personajes históricos con otros. Eso te permite, como nos has enseñado tú, pues descubrir cosas que a lo mejor
no había descubierto a nadie, porque están ahí, pero si alguien no abre esa página y no crea la relación, pues bueno, es una relación potencial, pero no es una relación creada. Yo os proponía, pero no me hacéis caso, un juego que de alguna manera los usuarios del diccionario pudieran dejar registro de este tipo de descubrimientos que ellos van haciendo y que de alguna manera cada cierto tiempo se pudiera dar algún premio o señalar a aquellos que han hecho mayores contribuciones, porque tú puedes hacer historia con el diccionario, o sea, puedes encontrar cosas que todavía no ha visto nadie. Es que el ejemplo de Cifuentes, del médico que operó a Alexandre, el propio autor no lo sabía. Es decir, que se van, la suma de todas las biografías, al final lo que genera es un volumen de información que no es una simple suma, hay algo más, ¿no? Sí, ya no es una sola yuxtaposición de biografías, sino que incluso la información de una biografía sale de sus propios márgenes para enriquecer otros perfiles, ¿no? Pero te haremos caso, Santiago, trataremos de ver la manera... Los matemáticos, no sé si habrá algún matemático por aquí, están usando ordenadores potentísimos para calcular el número primo más grande y dedican un montón de esfuerzo, pero yo creo que si lo gamificamos un poco, pues seguro que hay mucha actividad. La propia página tiene un buzón de contacto en el cual muchos autores nos envían actualizaciones sobre las biografías, por ejemplo, de antepasados que acaban completando pues, una fecha exacta de nacimiento, de muerte, que lo justifican con una partida de nacimiento, de muerte, y entonces eso va enriqueciendo constantemente, así como la bibliografía se va actualizando conforme el autor pues nos va haciendo sugerencias. Eso es muy importante porque a veces cuando alguien te dice, ay, no tenéis tal personaje, dices, qué bien, cuenta, ayúdanos y vamos a intentar. Es una obra inacabada e inacabable en sí misma. El diccionario. Y vamos a ser un poco prácticos. Ahora, alguien que no ha entrado nunca en el diccionario, le hemos convencido, ¿qué tiene que hacer? Meterse en la página web de la Real Academia de la Historia, hay un acceso y empezar a divertirse. Pero tenéis dos versiones, ¿no? Hay una avanzada y una... Sí, todos los contenidos del diccionario están accesibles online de manera gratuita para cualquier usuario. Y en el buscador sencillo uno introduce los términos de su consulta y espera, como dice Ana, a ver qué resultados le arroja y a divertirse, ¿no? Y luego está el buscador avanzado, que requiere un registro y una suscripción, y que eso, digamos, esa libre combinación de criterios es para búsquedas más específicas, más de investigadores. Tenemos esas dos modalidades, ¿no? Y las propias biografías en sí, en su diseño, como hemos visto, tratan de atender a distintos niveles de consulta, porque solamente el encabezamiento del personaje ya puede satisfacer un primer nivel de consulta, una primera demanda de información. Quiero saber las coordenadas, fechas, estoy en una cena, oye, ¿cuándo muere Isabel la Católica? Lo que fuera, ¿no? Pues ese encabezamiento ya me da una información suficiente. Luego está el cuerpo de la biografía, que busca satisfacer un nivel de consulta, digamos, algo más amplio, y finalmente ese apartado bibliográfico final es el que da las pistas a los investigadores para seguir ampliando información. Por eso el diccionario en papel, el diccionario biográfico, es la obra más consultada actualmente en la Biblioteca Nacional, porque no solamente te permite resolver una duda sobre un personaje, sino que además te da un volumen de información bibliográfica adicional para seguir conociendo sobre cada uno de los personajes. Muy bien. Oye, tenemos una cita arriba con la Puerta de Alcalá y la historia de la ilustración que se nos aparece aquí todas las tardes, pero me gustaría que dijerais algo cada uno, en este orden, si queréis, le dejamos a Ana que termine, que nos pueda animar a consultar el diccionario o a preocuparnos un poco más por la historia, ¿no? ¿Qué es lo que os hace a vosotros pues como decía, ser tan fanáticos de la Jaime, historia? te puede satisfacer una consulta muy elemental como estar en una reunión de amigos y poder saber la fecha de fallecimiento de Carlos V, o te puede llevar a hacer una tesis doctoral como nos ha planteado algún académico. Es decir, yo sin levantarme del ordenador puedo saber pues, todos los primeros títulos nobiliarios de la época de Fernando VI que están en América, por ejemplo. Y eso es una tesis doctoral que antes te puede llevar años de búsqueda y ahora lo puedes hacer pues, exactamente en 3 o 4 minutos, como lo hicimos sin saber que ese potencial lo teníamos inserto ya en nuestra plataforma. Yo, por mi parte, lo que quizás más me satisface del diccionario es ver que es un proyecto en el que hay debajo una idea vertebradora de España. Es decir, cuando uno se pasea por estas biografías desde la antigüedad, lo que se da cuenta es de que España ha sido un proyecto colectivo en el que han participado
pues un vasco, un gallego, un andaluz, un castellano, un valenciano, en numerosas empresas colectivas, ya sean públicas o privadas, y todos han sumado siempre lo mejor de sí, ¿no? De manera que yo me quedaría con esa idea vertebradora de España. Bueno, no me lo han puesto fácil. Hay dos cosas. La primera es que yo a veces pienso que parece mentira que esto no existiera, ¿no? Ahora cuando ya lo ves, después de todos estos años, dices, madre mía, es que hacía falta. Y hay dos cosas que a nosotros nos mantienen especialmente vivos últimamente. Una de ellas es todos los esfuerzos que estamos teniendo para intentar que se incorpore como una herramienta de aula. No ya hablo de las universidades, porque la mayoría de los autores, hay más de 5.000 autores que han colaborado, la mayoría vienen del ámbito universitario, entonces en las universidades ya está bastante implantado. Pero ahora tenemos la ilusión de verlo implantarse en secundaria, que eso es, bueno, a lo mejor conseguimos alguna vocación hacia la historia incluso, ¿no? Y luego la otra cosa que a mí me sirve de motor es, aparte de lo que supone el recuperar personajes que han sido tan injustamente olvidados, que eso a nosotros nos da muchísima energía cada vez que recuperamos algún perfil de estos que dices, madre mía. Y el luchar contra el pesimismo que a veces ves en la gente, ¿no? La propia percepción que tenemos los españoles de nuestra historia y teniendo tanto como lo que nosotros llevamos viendo estos años, ¿no? Entonces yo creo que es un antídoto contra el pesimismo. Muy bien, pues yo creo que se ha cubierto perfectamente. Yo creo que hemos animado a muchos nuevos usuarios del diccionario. Yo creo que tenemos que reconoceros todos el trabajo que estáis haciendo. Nosotros que lo vemos desde el ámbito financiero, pues una de las encuestas o que seguimos muchísimo es que somos sorprendentemente en el mundo el país que tiene el récord en pensar mal de sí mismo. O sea, en todas las... tú le preguntas a cualquier persona por su país y tiene una opinión relativamente buena. Bueno, pues al español cuando le preguntan, pues en general tiene, de todos los países a los que les preguntan, la peor opinión de nosotros mismos. Entonces, bueno, en la medida que podáis mejorar eso, porque yo creo que no está tan justificado, pues es una labor que no tiene precio, y a mí me gustaría despediros con un fuerte aplauso para vosotros y para la Academia. Gracias. Gracias.